Polluelos. Hoy vamos a hablar de medio interno 2. La clase de hoy, que es una clase relativamente cortita, es una especie de nexo entre medio interno 1, que vimos para la UP1, y lo que vamos a ver de homeostasis del medio interno en la UP2. O sea que esta clase se puede poner tanto como parte de la UP1 como parte de la UP2. Hay indistinto. Entonces, nosotros habíamos visto los compartimentos líquidos en la UP1, habíamos visto la definición de medio interno y la definición de homeostasis. Bien, ahora vamos a ver las características del medio interno y vamos a ver también las propiedades del medio interno. Entonces, las propiedades fundamentales. Entonces, para ello vamos a ver este PowerPoint, que es el siguiente. Medio interno. Fisiología segunda clase, gentileza del Instituto Tejedor. Vamos a hablar de la composición del medio interno. Las concentraciones de cationes en miliequivalentes por litro de agua son de cationes en el LIB, o sea, en el plasma, 153 miliequivalentes por litro de agua. Perdón. Ahí va. De sodio. En el LIB, 153 miliequivalentes por litro de agua, en el LIN, 145 y en el LIC, 10. O sea, que la concentración de sodio es mayor en el LEC que en el LIC. Y dentro del LEC es mayor en el LIB que en el LIN. Ojo con esto. Este cuadro lo pueden encontrar en el Husay y tiene 4 columnas. En una de ellas hay 2 columnas para plasma, hay una para LIN y una para LIC. La columna del LIC y del LIN están expresadas en miliequivalentes por litro de agua. El plasma tiene una columna en miliequivalentes litro de agua y otra columna en miliequivalentes litro de solución total. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos lo tomás en miliequivalentes litro de solución total, te da un poquito más baja la concentración que en miliequivalentes litro de agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vas a ver que en miliequivalentes litro total, la concentración de sodio en el LIB es de 142, pero el litro de agua es de 153. De las 4 columnas del Husay, la que está en miliequivalentes litro de solución no te la voy a poner, porque lo que yo quiero es que nosotros podamos comparar las concentraciones de sodio, potasio, calcio, magnesio, etcétera, en LIB, LIN y LIC. Entonces tienen que estar en la misma concentración. Les digo porque el Aranalde está extraído, este mismo cuadro del Husay, y tiene 3 columnas, como lo que te estoy presentando acá. Pero en plasma, en lugar de seleccionar la columna donde la concentración está en miliequivalentes litro de agua, seleccionar la columna que está en miliequivalentes litro. Y las otras están en miliequivalentes litro de agua, entonces no se puede comparar. Entonces, esto que yo te presento acá es en miliequivalentes litro de agua. Retomemos. La concentración de sodio en el LIB es de 153, en el LIN de 145 y en el LIC de 10. Es el principal catión extracelular. El potasio tiene una concentración de 4,3 en el LIB, 4,1 en el LIN y 159 en el LIC. Es el principal catión intracelular. El calcio tiene una concentración de 2,7 en el LIB, de 2,4 en el LIN y menos que 1 miliequivalente litro de agua en el LIC. Es el segundo catión más importante del LEC y el primer catión bivalente, o sea, el catión bivalente más abundante del LEC. Y es importante que dentro del LIC sea baja concentración, porque recuerden, esto lo vimos muchas veces, que el calcio actúa dentro del LIC como una especie de segundo mensajero. Muchas hormonas actúan elevando la concentración intracelular de calcio, y cuando se eleva la concentración intracelular de calcio, hormonas o neurotransmisores que actúan así, esto constituye una señal para determinados procesos fisiológicos, como por ejemplo la exocitosis de un neurotransmisor en una sinapsis, la contracción muscular. Entonces, es lógico que dentro del LIC la concentración de calcio sea baja. Bueno, con respecto al magnesio, el magnesio tiene una concentración en el LIC de 40 miliequivalentes por litro de agua, en el LEC de 1, en el LIN de 1 y en el LIB de 1,1, o sea que es el segundo catión más importante en el LIC después del potasio. Bueno, los totales, si yo sumo todos los cationes importantes, en el LIB suman 161,1 miliequivalentes por litro de agua, en el LIN 152,5 y en el LIC 209. Todos estos números, digamos, parece una locura memorizarlos. Lo que tenemos que saber es interpretarlos. ¿Cuál es el principal catión en el LEC? ¿Cuál es el principal catión en el LIN? Y las causas de las diferencias en su concentración, como vamos a ver en un ratito. Bien, vamos a los aniones. Las concentraciones de aniones en miliequivalentes por litro de agua son: de cloro en el LIB, 112.
en el lin 117 y en el LIC 3. Quiere decir que el cloro es el principal anión del medio extracelular. El bicarbonato tenemos 26 en el LIB, 27,1 en el LIN, 7 en el LIC. El segundo anión en concentración en el LEC. Estamos, el segundo anión de importancia en cuanto a su concentración en el LEC. Bueno, con respecto a los proteinatos, acá la cosa es así. Hay 45 miliequivalentes litros de agua, por litro de agua, de proteinatos en el LIC. O sea que el LIC es un líquido rico en proteínas. El LEC depende. Acá hay una gran diferencia entre lo que es el plasma y lo que es el líquido intersticial. El plasma es rico en proteínas, porque tiene 15 gramos en el plasma, o sea, tiene 15 miliequivalentes por litro de agua en el plasma y menos de 0,1 en el LIN. Esto es importante porque las proteínas van a ejercer algo que se llama efecto Gibbs-Donan, efecto Donan, y que va a caracterizar un equilibrio, que es el equilibrio de Gibbs-Donan, que en un ratito lo vamos a ver. Entonces es importante comparar dos líquidos, uno con mayor concentración de proteínas que otro. Bueno, otros aniones, fosfatos, sulfatos, etcétera, están concentrados 8,1 miliequivalentes litro en el LIB, 8,4 miliequivalentes litro en el LIN y 154 miliequivalentes litro en el LIC. Bueno, la suma total de aniones en el LIB suma 161,1, en el LIN suma 152,5 y en el LIC suman 209. Que si vos te fijás, igual a lo que sumaban los cationes. 161, 152 y 209. Eso se llama ley de la electroneutralidad y en un ratito la vamos a expresar. Bueno, eso eran las principales cationes y los principales aniones, tomado de Husserl. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el Guyton? El Guyton muestra este dibujito con algunas concentraciones que son distintas, pero lo que no cambia es cuáles están más afuera que adentro o viceversa. El sodio te muestra una concentración en miligramos litro, no litro de agua, mayor en el LEC que en el LIC, el potasio mayor en el LIC que en el LEC, el calcio mayor en el LEC que en el LIC, el magnesio mayor en el LIC que en el LEC, el cloro mayor en el LEC que en el LIC, el bicarbonato mayor en el LEC que en el LIC, los fosfatos, los sulfatos mayores en el LIC que en el LEC. Estos serían los otros que figuraban en el cuadro anterior de Husserl. La glucosa mayor en el LEC que en el LIC, los aminoácidos mayor en el LIC que en el LEC, colesterol, fosfolípidos, grasas neutras mayor en el LIC que en el LEC. La PO2 es mayor en el LEC que en el LIC, por eso el oxígeno difundía, esto lo vimos en trabajo tiempo libre, hacia el LIC. El dióxido de carbono al revés, mayor en el LIC que en el LEC, o sea, el dióxido de carbono sale del LIC al LEC. El pH hay una pequeña diferencia, es de 7,4 en el LEC y es de 7,1, 7 en el LIC. ¿Por qué es un poquito más ácido en el LIC? Porque en realidad los hidrógenos, los ácidos, los genera el metabolismo, que te bajarían un poco el pH. Entonces, el medio intracelular es un poquito más ácido que el LEC. Bueno, con respecto a las proteínas, obviamente hay muchas más dentro del LIC que en el LEC. Bien, este cuadrito es del Guyton. Como decía, no tenés que memorizarte los números, porque incluso los números pueden estar diferentes en un libro respecto de otro. Pero lo que nunca te va a decir un libro es que hay más sodio adentro que afuera de la célula, o que hay más potasio afuera que adentro de la célula. Entonces vos tenés que destacar los aspectos importantes. ¿Qué cationes están más concentrados en el LEC? ¿Qué cationes están más concentrados en el LIC? ¿Y cuál es la razón de la diferencia? Bueno, con respecto a las leyes o a los principios básicos que rigen la homeostasis del medio interno, uno de ellos es la ley de la electroneutralidad. ¿Qué expresa esta ley? Esta ley expresa en un mismo compartimento líquido las concentraciones sumadas de sus cationes deben igualar a las concentraciones sumadas de sus aniones, sin importar qué tipo de ion contribuye a dicha suma. O sea, suma de cationes tiene que ser igual a la suma de aniones. Así, nosotros habíamos visto que en el LIC los cationes sumaban 209 miliequivalentes por litro de agua y los aniones también. En el LIN, los cationes suman 152,5 y los aniones también. Y en el LIB, los cationes suman 161,1 y los aniones lo mismo. Es decir, suma tiene que haber la misma cantidad de cationes totales que de aniones totales, y eso es la ley de la electroneutralidad. Ahora, qué aniones y qué cationes contribuyen a la suma no me importa. Así, por ejemplo, en el LIG, a esta suma, los cationes importantes que contribuyen a esta suma eran el potasio y era el magnesio. En cambio, en el LEC, en el LIN y en el LIB, los cationes que contribuyen a esta suma eran sodio y calcio. Y lo mismo pasa con los aniones. Los aniones importantes en el LIG eran los fosfatos, los sulfatos, pero en el LEC, o sea, LIN y LIB, era el cloro, el bicarbonato. Entonces no importa el tipo de anión y de cation que contribuya a la suma. Lo que importa es que la suma de aniones sea igual a la suma de cationes.
Se llama ley de la electroneutralidad. Bueno, ahora, ¿por qué hay diferencia entre iones? Porque hay distintas cantidades de sodio afuera que adentro de la célula, de potasio. Porque hay diferente concentración de sodio en el Lib y en el Lin, de cloro en el Lib y en el Lin. No es tan significativa como la diferencia entre Lin y Lic, pero hay diferencias. No es exactamente igual. Bueno, entre Lin y Lic, o sea, entre el líquido intersticial y el líquido intracelular, las diferencias son amplias. Hablábamos de 145, 153 miliequivalentes por litro de sodio contra 10 por L. Diferencias amplias. Se dan a través de la demanda plasmática y esas amplias diferencias de iones se deben a la presencia de bombas de iones, que mantienen un gradiente de iones importante. En cambio, cuando hablamos de la diferencia entre Lib y Lin, no son tan significativas. Estamos hablando de una diferencia de 112 a 117 para el cloro, de 26 a 27 para el bicarbonato, o sea, diferencias mínimas, pero hay diferencias. Siendo que el endotelio capilar, se dan a través del endotelio capilar, es permeable a estos iones, tendría que igualarse, y sin embargo no se igualan. ¿Por qué se dan estas diferencias de iones a lo largo de la barrera del endotelio capilar? Se dan o se deben al efecto Gibbs-Donald. Volvamos algunas láminas para atrás. Miren, lo que les acabo de decir. Primero, yo tengo 161,1 miliequivalentes por litro de cationes en el LEC, en el Lib, digo. Fíjense, los aniones, la misma cantidad. Eso es electroneutralidad. Y lo mismo pasa con el Lin y lo mismo pasa con el Lic. Volvamos de nuevo para atrás. Ahora, fíjense las diferencias enormes que hay de sodio entre Lic y Lin. 145 contra 10. La diferencia enorme de potasio, 4,1 contra 159. ¿Por qué? Y porque la membrana no es libremente permeable al sodio y el potasio y hay bombas que mantienen ese gradiente. En cambio, fíjate, Lib y Lin. También hay diferencia de sodio, también hay diferencia de potasio, pero mínimas. Ahora, el endotelio capilar es permeable al sodio y al potasio. ¿Por qué hay diferencia? No tendría que haber ninguna diferencia. Eso es por el efecto Gibbs-Donald. Porque hay proteínas, acá, hay proteínas en el Lib, y no hay en el Lin. Las proteínas atraen cationes, rechazan aniones, eso se llama efecto Donald, y eso permite que haya diferencias. No muy amplias, pero diferencias al fin. Bueno, entonces, volvamos a la electroneutralidad, lo que decíamos antes, y las diferencias entre iones. Entre Lin y Lic son amplias. Se dan a través de la membrana plasmática y se deben a la presencia de bombas de iones. Entre Lib y Lin son mínimas, se dan a través del endotelio capilar y se deben al efecto Gibbs-Donald. Vamos a los transportes de membrana. Vos tenés que, a ver, tres tipos principales para los iones, que son para las moléculas pequeñas, son la difusión simple, la difusión facilitada y las bombas, el transporte activo. La difusión simple y difusión facilitada eran transportes pasivos, no gastan energía, se hacen a favor del gradiente de concentración. La difusión simple se hacía, por ejemplo, disolviéndose directamente en la bicapa lipídica para los gases, o a través de proteínas de canales iónicos para el agua, las vaporinas, o para canales iónicos para sodio y potasio. Bien, la difusión facilitada utilizaba carriers, pero ni el pasaje por los lípidos, ni por los canales iónicos o poros, ni por los carriers es activo. ¿Por qué? Porque se hace a favor de un gradiente de concentración. En cambio, cuando pasan a través de bombas, que también son proteínas transportadoras, pueden hacerlo en contra del gradiente de concentración, gastando energía, eso es un transporte activo. Bueno, estas bombas, la más conocida, la que venimos desarrollando desde el primer año, es la bomba sodio-potasio ATPasa, que bombea 3 sodios hacia afuera de la célula contra 2 potasios que vienen hacia adentro. Entonces, para esto tiene que gastar ATP, por eso tiene una actividad ATPasa, es una bomba sodio-potasio ATPasa, porque el sodio está yendo en contra del gradiente de concentración y el potasio también. Estas bombas de membrana son las que garantizan que la concentración de sodio afuera y adentro de la célula tengan amplias diferencias y la de potasio también. Ahora, el equilibrio Gibbs-Donald es una cosa completamente diferente. ¿Por qué será? El equilibrio de Gibbs-Donald es el equilibrio que se produce entre los iones que pueden atravesar la membrana, llamados iones difusibles, y los que no son capaces de hacerlo, llamados iones no difusibles. Los iones no difusibles generalmente son las proteínas, y los difusibles son el sodio, el potasio, todos los demás, el cloro.
Las composiciones en el equilibrio, una vez que yo llego al equilibrio de Gibbs-Donald, se ven determinados tanto por las concentraciones de los iones como por sus cargas. Bueno, ¿por qué se da el equilibrio? ¿Cómo llegamos al equilibrio de Gibbs-Donald? Gracias a un efecto que es el efecto Donald. Cuando entre dos compartimentos existe diferencia de concentración de aniones no difusibles, como las proteínas, esto afecta a la concentración de aniones difusibles, como el cloro, y la de cationes difusibles, como el sodio. Así, los aniones no difusibles, las proteínas, atraerán cationes difusibles, como el sodio, para mantener la electroneutralidad, y rechazarán aniones difusibles, como el cloro, para que no haya exceso de aniones. Entonces, los aniones no difusibles atraen cationes difusibles y rechazan aniones difusibles. Esto se conoce como el efecto Donald. Y así llegamos entonces al equilibrio de Gibbs-Donald. Este equilibrio de Gibbs-Donald se da como consecuencia del efecto Donald. Ambos compartimentos llegan a un estado de equilibrio en el cual aquel compartimento que tiene los aniones no difusibles poseerá mayor cantidad de cationes difusibles, menor cantidad de aniones difusibles, mayor cantidad de iones totales. Recuerden estas tres cosas. Mayor cantidad, aquel compartimento que tiene las proteínas. Si yo comparo el Lib con Lin, tiene que haber más cationes difusibles, o sea, más sodio en Lin en Lib que en Lin, en plasma que en líquido intersticial. Tiene que haber menos cloro en plasma que en el líquido intersticial, pero tiene que haber más iones totales, ¿sí? Ahora vamos a volver a la primera lámina y vamos a ver que es así. Bueno, entonces mayor cantidad de cationes difusibles, menor cantidad de aniones difusibles y mayor cantidad de iones totales. Entonces, el efecto de Gibbs-Donald se hace así. Si yo tengo una membrana, un sector, por ejemplo, acá está comparado el citoplasma con el medio extracelular, pero podría ser el líquido intravascular, y el líquido intersticial. Aquel lado que tiene aniones no difusibles va a tener más cationes difusibles que el otro. Fíjate, la concentración de potasio es mayor acá que afuera. Acá está representado con 6 potasios y afuera con 3 potasios. Mientras que el potasio es un catión difusible. Mientras que el cloro tiene más concentración afuera que adentro. Hay 4 cloros afuera y 2 cloros adentro. En resumen, si este es el compartimiento que tiene aniones no difusibles, las proteínas, va a tener más cationes difusibles y menos aniones difusibles. Esto es un equilibrio de Gibbs-Donald. ¿Cómo comprobamos que dos compartimentos están en equilibrio de Gibbs-Donald? Lo podemos hacer a través de la ecuación de Gibbs-Donald. Sirve para verificar el equilibrio de Gibbs-Donald. Si dos compartimentos alcanzan este equilibrio, el producto entre las concentraciones de aniones difusibles por la concentración de cationes difusibles tiene que ser igual en ambos compartimentos. Es decir que, yo multiplico la concentración de sodio intracelular por la concentración de potasio intracelular, tiene que ser igual a la concentración de sodio extracelular por la concentración de potasio extracelular. A esta ecuación también se la llama, o se la conoce como la relación de Donald. Bueno, además de la electroneutralidad, el medio interno o los compartimentos líquidos tienen un principio, se rigen mediante un principio que es el de la isomolaridad. Establece que entre dos compartimentos separados por una membrana, la concentración osmolar tiene que ser igual, de tal manera de no promover pasaje de agua entre los mismos, hecho que modificaría su volumen. Bueno, desplazamiento de agua. El agua se puede desplazar. A ver, según el principio de isomolaridad, yo lo que tengo que lograr es que dos compartimentos líquidos distintos tengan la misma concentración de solutos. Esto se puede lograr de dos maneras. Supongamos que yo experimentalmente pongo en un compartimento, en un recipiente, al cual compartimentalizo con una membrana semipermeable, en un compartimento A y en un compartimento B, solo coloco agua. Suponete que pongo 750 centímetros cúbicos de agua acá y 750 centímetros cúbicos de agua acá. Pero pongo acá 5 partículas después y acá pongo 10 partículas. Si hay 750 mililitros de agua y 750 mililitros de agua, pero acá hay 5 partículas y acá hay 10, este compartimento, el B, tiene el doble de concentración que el compartimento A. Esto no puede quedar así. Esto no es un estado homeostático. Para llegar a la homeostasis, tienen que igualarse las concentraciones y esto se puede lograr de dos maneras, dependiendo del tipo de soluto. Si el soluto puede atravesar la membrana, se dice que el soluto es osmóticamente inactivo, porque no causa ósmosis, o sea, pasaje de agua.
En este caso, el soluto va a pasar de mayor a menor concentración hasta que se igualen las concentraciones en ambos compartimentos. Esto no modificó el volumen de los compartimentos líquidos y al pasaje de solutos a favor de su gradiente de concentración se llama difusión de los solutos. Ahora, si el soluto es osmóticamente activo, o sea, es un soluto que no puede atravesar la membrana, lo que va a hacer es atraer agua por un mecanismo denominado ósmosis. Cuando el agua pasa, en este caso, de menor a mayor concentración, sí se modifica el volumen. Fíjense lo que pasa acá. Yo tengo una membrana semipermeable y en este esquema yo tengo solutos osmóticamente inactivos. Tengo el doble de concentración en B que en A. En este compartimento, el compartimento 2, que el compartimento 1. Con el mismo volumen. Supongamos 750 centímetros cúbicos, pero acá tengo 5 partículas y acá 10. Bien, tengo el doble de concentración. Los solutos no pueden atravesar porque son osmóticamente activos. ¿Qué pasa? El agua va de menor a mayor concentración por ósmosis. Entonces, imagínate que pasan 250 mililitros del compartimento 1 al compartimento 2. Entonces, el compartimento 1, que antes tenía 750 centímetros cúbicos, ahora tiene 500, con 5 partículas. El compartimento 2, que antes tenía 750 centímetros cúbicos, ahora pasaron 250, tiene 1 litro, con 10 partículas. 5 partículas en medio litro es lo mismo que 10 partículas en 1 litro. Se igualaron las concentraciones, pero se alteró el volumen. Entonces, la ley de la isosmolaridad lo que establece es que las concentraciones tienen que ser iguales, sin importar el volumen. Y estas concentraciones se pueden mantener iguales, tanto pasando solutos como pasando el agua. El tema es de qué tipo de soluto estamos hablando. Si son solutos osmóticamente activos, ellos no pueden pasar. Y entonces las concentraciones se igualan por pasaje de agua, por ósmosis. Ahora, si los solutos son osmóticamente inactivos, son ellos los que por difusión se equiparan en ambos compartimentos sin modificar su volumen. Bien, ¿por qué es importante esto? Esto es importante porque, a ver, existen 3 tipos de soluciones que vamos a ir manejando, que vamos a ir viendo a lo largo de la materia, cuando hablemos de fisiología renal, que son las soluciones isotónicas, las soluciones hipertónicas, las soluciones hipotónicas. Este concepto, lo de iso, hiper o hipotónico, se refiere a la presencia de solutos osmóticamente activos que promuevan pasaje de agua entre una y otra solución y puedan alterar su volumen. Decimos que una solución es isotónica cuando la misma tiene la misma concentración de solutos osmóticamente activos que, por ejemplo, el líquido intracelular, y de esa manera el agua está en equilibrio. No es que no entra ni sale agua de la célula o hacia la célula, sino que entra y sale con un flujo neto de 0. Si salen 10, entran 10, entonces no se modifica el volumen celular. Esto es cuando la solución tiene la misma concentración que el líquido intracelular. Consideremos que el líquido intracelular tiene 280 milimoles por litro. Si una solución tiene 280 milimoles por litro, decimos que isotónica, no provoca cambios en el medio intracelular. Supongamos que estas células son glóbulos rojos, ¿no? En este caso porque tienen núcleo, pero bueno, una célula que tenga esta concentración no van a hincharse ni van a estallar, ni van a colapsar, no van a modificar su volumen. Ahora, si yo sumerjo estas células que tienen una concentración de 280 milimoles por litro en una solución que está más concentrada, que tiene una concentración de solutos osmóticamente activos de 360 milimoles por litro, ¿qué pasa? El agua va a salir de la célula por ósmosis para igualar la concentración y esto va a colapsar la célula hasta que la misma muera. Si yo sumerjo glóbulos rojos en un líquido hipertónico, los glóbulos rojos colapsan. Del mismo modo, si a los glóbulos rojos o a otras células los sumerjo en un líquido hipotónico que tiene una concentración inferior a los 280 milimoles por litro de líquido intracelular, ¿qué va a pasar? El agua va a ir siempre de menor a mayor, va a entrar a la célula se va a hinchar hasta estallar. Si yo sumerjo glóbulos rojos en una solución hipotónica, los glóbulos rojos se hinchan hasta que estallan, se produce su hemólisis. Entonces, esta consideración de soluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas es de fundamental importancia para, por ejemplo, entender cómo manejo líquidos de reposición. Si yo a vos te tengo que, por ejemplo, porque estás deshidratado, porque tengo que mejorarte el retorno venoso cuando vos tenés una dificultad en el gasto cardíaco, y yo te interno y te administro líquidos, esos líquidos que te administran, esos sueros que te ponen, tienen que ser sí o sí isotónicos, porque si son hiper o hipotónicos van a provocar la alteración del volumen de las células de tu sangre. Es decir, si yo te inyecto en un líquido hipertónico,
te voy a llegar a provocar el colapso de tu glóbulo rojo y te puedes morir. Si yo te inyecto un líquido hipotónico, te voy a provocar el estallido de tu glóbulo rojo y te puedes morir. Por eso el líquido que te inyecto tiene que ser isotónico, como la solución de cloruro de sodio al 9 por 1000, que haciendo los cálculos correspondientes, lo van a ver en física con Guido, es una solución que tiene más o menos unos 300 milimoles barra litro. Es una solución que para el plasma se considera prácticamente isotónica. Bueno, yo decía al principio que esta clase enganchaba con lo que vamos a ver en la OP2 de homeostasis, el medio interno, porque lo que vamos a ver en la OP2 es el pasaje de agua entre compartimentos por ósmosis y cómo se modifica, digamos, la tonicidad, cómo se puede modificar el volumen de los compartimentos líquidos por dicho pasaje del agua. Un tema que en física se llama ósmosis y tonicidad y que lo van a ver con Guido Antonio Ventura. Bueno, queridos. ¿Estamos? Entonces, esto sería medio interno 2. Lo pueden poner con la 1 o lo pueden poner con la UP2, a continuación de compartimentos líquidos y su medición, o como previo al análisis de ósmosis y tonicidad. En ambas UP es relevante que lo veamos. ¿Estamos? Bueno, queridos, próxima clase vamos a hablar de ósmosis y tonicidad, probablemente, y en fisiología vamos a hablar de la homeostasis del medio interno, el pasaje de agua entre compartimentos y cómo lo podemos graficar. Nos vemos, polluelos, y sigan cuidándose.